¿Cómo están, amigos? Bendecidos por toda la bendición. Gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por estar este día en la iglesia. Estamos aquí en Avenida Pedro Díaz 43. Estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia de Santo Tesey, Úrrica. Si estás por los alrededores, puedes acercarte a esta reunión presencial. Así que le damos gracias a Dios por estar congregados hoy aquí en su nombre. Y le damos gracias a Dios por esta maravillosa gracia, ¿no? Que nos da, que nos dio a nosotros la gracia y bueno, que nosotros podemos compartirla, ¿no? Por gracia la podemos compartir también, ¿no? Así que le damos gracias a Dios. El tema que tenemos hoy para esta enseñanza se llama Muertos a la Ley. ¿Sí? Es una enseñanza que el título, ¿no? La enseñanza la direccionó, podemos decir, la compartió la pastora Yashi Argañaz allá en Nueva York. Así que bueno, vamos a ver cómo me sale. Así que bueno, yo igual, si bien no copié la prédica, sí el título y el mensaje, el versículo principal, pero después voy a desarrollar el tema con otros versículos. Quiero compartir hoy la base principal, ¿no?, de esta enseñanza, que dice, ¿no?, muertos a la ley. ¿Qué significa muertos a la ley? ¿Qué significa? Que nosotros para la ley estamos muertos. Para la ley nosotros ya estamos muertos. Para la ley de Moisés, ¿no? Nosotros ya estamos muertos. Para la ley de la religión ya estamos muertos. Y fuimos juntamente con Cristo justificados. Así que juntamente con Cristo fuimos, escuchen y presten atención, juntamente con Cristo fuimos crucificados, ¿no? Entonces Pablo, ¿qué dice? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué Pablo pudo decir esto? Porque Él tomó mi lugar, Él tomó nuestro lugar. Ahí en la cruz del Calvario, Él tomó nuestro lugar y cargó, dice la Biblia, con todos nuestros dolores, con todas nuestras culpas, con todos nuestros errores, con todo lo que la ley nos acusaba a nosotros. Él cargó con eso y dice que exponiéndolo, clavándolo en la cruz, lo anuló, ¿sí?, al pacto de la ley. Entonces, para la ley nosotros estamos muertos. Vamos directo, versículo 4. Ahí está, seguimos en vivo. Hoy hay un problemita de internet, así que como que se corta y vuelve, pero sigue la transmisión. Dice Romanos 7, versículo 4, como dice: así que, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Quién fue nuestro mediador? Cristo. Entre nosotros y la ley de Moisés, Cristo. O sea, Cristo puso su cuerpo, puso su vida, y en vez de estar el pecado adelante nuestro, está Cristo. ¿Sí? En vez de estar el pecado delante nuestro, está Cristo. Y ahora no vivimos nosotros, sino que Él vive dentro nuestro. Y nosotros morimos al cuerpo
morimos a la carne, morimos a la ley de Moisés y ahora Cristo en nosotros se manifiesta. ¿Sí? Se manifiesta o se debe de manifestar Cristo en nosotros por medio de su Espíritu Santo, con los frutos, con los dones, con las cosas de Cristo. ¿Sí? Entonces esa es la gracia también que se nos fue dada. Quiero compartir en esta tarde para ir desarrollando un poco más con respecto a los versículos que dice Romanos 7, vamos a leer un poquito más arriba. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive? ¿Ok? Yo anoté acá, dice, la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive. Se enseñorea significa que se vuelve tu Señor. ¿Sí? Se vuelve tu Señor. Se enseñorea significa bajo gobierno. Señorear significa bajo control. Señorear significa ser un señor. Entonces, ¿qué significa esto? Que la ley pone en esclavitud. ¿Sí? La ley esclaviza, la ley sujeta, la ley esclaviza. ¿Sí? Entonces, por eso dice que todos los que están bajo la ley, bajo el dominio de la ley, están bajo maldición, ¿no? Bueno, ok, seguimos. Vamos a Mateo 6:24. Mateo 6:24. Dice, como dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. ¿No? Acá dice Mateo que ninguno puede servir a dos señores, ¿no? Acá refiriéndose el Señor a las riquezas, pero yo me refería a la parte donde dice ¿qué hace un señor? ¿Qué hace un señor? ¿No? Y cuando la ley se enseñorea de alguien, la ley lo esclaviza o lo pone bajo su gobierno. Yo he hablado con muchas personas que tienen mucho conocimiento de la ley, y cuando uno le habla de gracia, no entienden o la aceptan por parte o aceptan un poco y después te dicen, bueno, dicen, pero no puedo yo agregarle esto, no puedo yo hacer un poco de lo otro. Y la verdad, de ninguna manera. Porque nosotros haciendo de esa manera tendríamos dos señores, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que se enseñorea, ¿no? Dice, se enseñorea significa se vuelve su Señor.
muertos al pecado, muertos a la ley, ya la ley no tiene ningún gobierno sobre nosotros, no tiene ningún control sobre nuestra vida. Ya nosotros, muertos a la ley no puede hacer efecto sobre nuestra vida, porque nosotros para la ley ya estamos muertos, ¿no? O sea, cuando viene un pensamiento a tu vida a decirte, sí, pero vos fallaste, porque vos erraste y por eso te viene esta enfermedad, o por eso te viene esta deuda, o por eso te viene tal situación a tu vida. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, no, Señor, tú eres mi Señor y yo ya morí a la ley, y ya la ley no tiene autoridad sobre mi vida, ya no tiene gobierno sobre mi vida, y ahora yo vivo bajo la gracia de Dios. Y esa es la gracia que tenemos. Dice, como dice Pablo, esta gracia que se me ha sido dada. ¿Qué quiere decir? Que ya no me la pueden quitar. Ya la gracia nadie te la puede quitar. Ahora lo único que nosotros deberíamos de hacer, ¿qué sería? ¿Qué nos queda si ya Dios nos dio todo? Creer. Conocer su gracia, esforzarnos cada día más en conocer su gracia, porque ahí está el descanso para mi vida, ahí está los beneficios para mi vida, ahí está la bendición para mi vida. Entonces yo, teniendo el conocimiento de la gracia de Dios, ahora ya no vivo yo, no está la ley gobernando mi vida, enseñoreando mi vida, sino que yo estoy bajo el nuevo pacto de la gracia, sino que yo estoy bajo el control, el gobierno de la gracia de Dios. Ahora yo estoy bajo el dominio del Señor. Amén. Ahora ya el pecado no se enseñorea más de mí, ahora ya la deuda no se enseñorea de mí, ahora ya la ley no tiene dominio sobre mí, porque yo ya estoy muerto, estoy para la ley, estoy pata para arriba. ¿Sí? Entonces, nosotros al entender esta palabra, al entender cómo es la gracia de Dios y a qué vino Cristo aquí en la tierra, no vino de vacaciones, no vino a pasear, no vino a mostrarnos Israel, ¿no? Venga, muchachos, que yo les voy a enseñar como hacen algunos pastores, ¿no? Que se van, ya me salió la ley ahí, ¿viste? O sea, no a mostrar, venga, vamos a mostrarle Israel. No vino para pasear y mostrarle Israel. Yo no estoy para mostrar la ciudad de Hurlingham a nadie. Yo estoy para predicar la palabra de Dios. Por ahí algunos quieren, voy a ir a la iglesia para conocer Hurlingham. Pero no estamos para eso. ¿No? Pueden venir. Pueden venir y comer una pizza, ¿no? Pero no estamos para eso. Entonces, espérate que no me quiero salir. Tremendo, ¿no? Que acá yo voy anotando, ¿viste? Esto es como el cuaderno de los que hacen, de los que cocinan. Este es como el cuaderno de los que cocinan y están todas las recetas acá. Y después hay que encontrar, ¿no? ¿Qué lleva cada cosa? Entonces Jesús vino a cumplir toda la ley, ¿no? ¿Para qué la vino a cumplir toda la ley? Para luego Él gobernar sobre la ley. Entonces Él tomó dominio cuando dijo toda autoridad se me es dada. ¿Para qué era la autoridad? No era solamente para hablar en lengua y ciertas cosas. La autoridad que se le fue dada fue sobre la ley. Entonces Él ya, tomando el dominio, la autoridad
sobre la ley, Él dice que en la cruz del Calvario, dice que ahí los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos. ¿Quién eran ellos? Todo lo que estaba en los estándares de la ley eran ellos. Todos los estándares de vida de la sociedad, las normas, las reglas, los estatutos, las ordenanzas, todo lo que el hombre no podía cumplir estaba ahí en la ley. Entonces dice que triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario los exhibió públicamente y anulando el acta de decreto que había sobre nosotros, dice que Él la rompió, la anuló el pacto de la ley. Y ahí se activó el pacto de la gracia para nuestra vida. Entonces ya para la ley nosotros estamos muertos a la ley, y ahora la ley no se puede enseñorear de nosotros. Ahora la ley no puede tomar dominio de mi vida, de mi mente. Ahora la ley ya no puede dominarme. Ahora la ley ya no se vuelve mi Señor. Ahora voy gracia sobre gracia. Ahora la gracia de Dios me gobierna a mí. Ahora la gracia de Dios está sobre mi vida. Y yo no ando buscando cobertura, no ando buscando una mano de bendición. Ahora yo espero en el Señor, descanso en el Señor, y los frutos del Señor se manifiestan en mi vida, los dones se manifiestan en mi vida, y todo el bien de Dios está en mí, porque no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y entonces todo lo que tiene que ver con la enfermedad, todo lo que tiene que ver con el dolor, todo lo que tiene que ver con la muerte, con el pecado, todo lo que se enseñoreaba del hombre, ahora ya no se vuelve mi Señor, sino que el Señor ahora es el que gobierna mi vida. Ahora la gracia de Dios gobierna mi vida. Es tremenda esta palabra aquí en Romanos 7. Y dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. ¿Qué quiere decir esto, a los que conocen la ley? Porque la ley, ¿a dónde está ahora? ¿A dónde está? Los que conocen. Aquí. La ley está en la mente. Entonces la ley te habla, la ley te habla, te acusa. La ley está en contra de ti. Si tú lo dejas, se vuelve tu Señor. Por eso acá dice, versículo 4 era, ¿no? Así también, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto éste vive? ¿Por qué se enseñorea la ley para los que solamente viven? Dice para los que viven, pero nosotros vivimos. No, para los que viven, nosotros ya no, para la ley ya no vivimos. ¿Sí? Dice para los que viven, que la ley se enseñorea para los que viven. Pero nosotros ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y todo el bien de Dios se tiene que manifestar en mi vida. Porque ¿qué dice en Romanos? ¿Qué dice Pablo? Que todas las cosas nos ayudan a bien. Estos son los que conforme al propósito de Dios fueron llamados. O sea que todo el bien de Dios tiene que manifestarse en mi vida por gracia de Dios. O sea que todas las cosas me ayudan a bien. Todas las cosas me deben de ayudar a bien, ¿no? Esto es a los que conforme al propósito de Dios fueron llamados. ¿Puedes decirle que no haga ruido la chica que estamos haciendo? Esto es a los que están en la gracia de Dios. Se tiene que manifestar todo el bien de Dios. Para los que están en la gracia de Dios,
tienen que vivir bien, tienen que vivir saludable, tienen que estar en bendición tras bendición. Esto no es para hacer sentir mal a nadie, esto no es para que nadie se ponga mal, pero el tiempo es algo que lo administramos nosotros. Tú puedes el tiempo usarlo para mirar 4 o 5 horas la tele y usar el mismo tiempo para escuchar la palabra de Dios. Tú puedes usar el tiempo para trabajar 12 horas, 24 horas, o puedes apartar un tiempo para estar con el Señor. El tiempo es algo que o te gobierna a ti o tú lo gobiernas a Él. Acá Mateo habla de las riquezas. Las riquezas, o tú las gobiernas a las riquezas, o las riquezas te van a gobernar a ti. Entonces vemos como los que están bajo la ley, ¿no?, viven mal. Si vos estás pensando que si no tienes dinero no puedes hacer nada, entonces sí, no vas a hacer nada. Si vos vas a estar esperando a tener dinero para hacer algo, nunca vas a comenzar a hacer algo. Decirle a Helen, a la chica, que estamos grabando en vivo. Estamos grabando en vivo y por ahí a veces se escucha un poco de ruido porque hay oficinas y estamos transmitiendo todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés, ¿sí? Si tú no estás bajo la gracia de Dios, si tú no estás conectado con las cosas de Dios, no estás en la gracia de Dios, no tienes el conocimiento de la gracia de Dios, cualquier cosa se puede volver tu Señor. Pero dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y las cosas Dios nos las da para que las usemos para la obra de Dios. No me quiero salir mucho del tema, pero las cosas son importantes, sí, por ahí tienen un valor económico, pero muchas veces nosotros hicimos las cosas igual, sin tener la finanza, sin tener muchas cosas, comenzamos a hacer las cosas igual, porque esto es por el creer en la palabra de Dios. Esto es por el oír, viene la fe, le creemos a Dios y seguimos avanzando con la gracia de Dios. Yo le decía a mi hija, le compartía acerca del fruto del Espíritu y los dones que Dios le dio a ella, y yo le decía, mirá, vos tenés que esforzarte en la gracia de Dios, y Dios va a hacer que a través de los dones que Dios te dio, vos puedas vivir bien con los talentos que Dios te dio. Pero va a depender de que vos desarrolles esos talentos, como cuando uno va al gimnasio. Y eso está en cada uno, ¿no? Pablo dijo, esta gracia que se me ha sido dada. Y Pablo predicaba bajo el nuevo pacto, bajo la gracia de Dios, predicaba en cualquier ciudad, predicaba con la libertad del Espíritu. Justamente yo le decía a Helen que cuando esos corredores que saltan las vallas, va saltando las vallas y si se cae, ¿qué hace la persona? ¿Deja de correr? Pregunto, ¿deja de correr? No, sigue corriendo y sigue saltando vallas. Y así es la gracia. La gracia no te deja tirado en el piso, no te deja sin cobertura, no te deja tirado. La gracia no es así. La gracia, Dios nos dio la gracia para que justamente vivamos como justos y sigamos corriendo la carrera que tenemos por delante. Puedes cometer errores, o has cometido errores quizás, pero Dios te llama para que vos puedas continuar, seguir en el propósito de Dios. Por eso dice que la ley está en
el conocimiento, la ley está en la mente del hombre. Y cuando la persona tiene mucho conocimiento de la ley, la persona ¿qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa la persona? Cuando tiene mucha ley en la mente. No, piensa mal. ¿Cómo va a actuar? Mal. Yo, si estuviera en la ley, ¿qué tendría que decir si estoy pasando un momento económico mal? Estarías mal. No, diría, tengo que ayunar. Ayunar, sí. O orar, ¿no? O hacer guerra espiritual. O hacer guerra espiritual, o hacer algo, o esperar algo mágico que acontezca. La cosa es que si Dios te da, esto es un ejemplo, ¿no? Pero si Dios te da 30.000 pesos por mes, tu sueldo, tienes 30.000 pesos, ¿quién lo tiene que administrar? ¿Dios o tú? Tú, porque tienes 30.000 pesos para gastar en todo un mes. No puedes gastar 35 o 40 todos los meses. El que administra tu dinero eres tú. Lo mismo pasa con tu tiempo. Si tú no administras bien el tiempo, ¿quién tiene la culpa? ¿Dios o tú? Tú. Entonces vemos personas, a mí me gusta, le doy gracias a Dios por conocer la gracia. Este año voy a cumplir 40 años, si Dios quiere, y no me lleva antes. Pero este año voy a cumplir 40 años. Con 40 años puedo ver realizado quizá algunas cosas, otras cosas las hará Ailén o el hijo de Ailén, ¿no? Gloria a Dios, dice. ¿No? Pero Dios nos da a nosotros Dios nos da a nosotros el tiempo para poder administrarlo. Dios nos da la vida, ¿no? No tenemos que esperar a estar mal, a estar enfermo, tirado en una cama, ¿no? Para decir, Señor, yo ahora te quiero servir, ¿no? Es mejor pero yo, con esto no estoy en contra de la gente que se enferma o que está enferma. Pero gloria a Dios, si estás escuchando esta palabra y hoy estás bien, estás saludable, y decirle, Señor, yo quiero, abrazo esta gracia y quiero comenzar a servirte a partir de hoy. Quiero comenzar a servirte a partir de hoy. Y esa es la gracia, la vida en el Espíritu. ¿Cómo es? Dios te da su Espíritu, te da la vida abundante de Dios para que vos ahora vivas por medio de la fe y le puedas servir a Dios. Que le puedas servir a Dios y decirle, sí, ¿por qué no? Vamos a servirle a Dios. ¿Qué vamos a esperar? ¿No? Y esa es la gracia que tenemos, ¿no? Y el tiempo es un recurso que Dios nos da para que nosotros aprovechemos bien el tiempo. Pablo le dijo al joven Timoteo, le dijo, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, ¿qué le dijo Pablo? Mirá, te voy a poner, ¿no? Un Western Union con $1 millón, gloria a Dios, ¿no? Para que vos hagas el propósito de Dios. No, le dijo, mirá, está bien, no tenemos $1 millón, pero tenemos el tiempo, tenemos la vida que Dios nos dio, tenemos el Espíritu, tenemos los dones, tenemos el fruto, tenemos la gracia de Dios. Aprovechemos bien el tiempo. Amén. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos. Entonces, aprovechando bien el tiempo que tenemos. Y esa es la gracia de Dios, esa es la vida. Y vivir la vida en el Espíritu, porque para los que son del Espíritu, no hay ley. Para los que son del Espíritu no hay ley. Veamos Gálatas 5:18. Gálatas 5:18. Gálatas 5:18. Yo lo tengo anotado, pero lo voy a buscar igual. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Para los que son del Espíritu, no hay ley. Sobre ti no hay ley. Entonces, si no hay ley, sirvámosles a Dios, sirvámosle a Dios. Usemos lo que Dios nos dio para servirle a Él.
Él ya nos sacó la ley, nos quitó el pecado delante de nosotros y ahora nosotros podemos vivir por gracia, podemos vivir por esa gracia de Dios. Entonces esa es la gracia que tenemos. Esa es la gracia de Dios. Vivir ahora por medio de la fe, por medio de su Espíritu. Primera de Corintios 6, 17 dice: pero el que se une a Dios, un espíritu es con Él. ¿Qué significa esto? Como cuando uno se casa, ¿no? Como cuando uno se casa, se une y es una sola carne. Así es lo mismo con el Señor. Dice, pero los que se unen a Dios, un espíritu es con Él. ¿Y cuándo nos unimos nosotros con el Señor? El Señor, mediante, como dice acá en Romanos, mediante el cuerpo de Cristo, Él fue el mediador de un nuevo pacto y Dios se unió con nosotros. ¿Sí? Por medio de su Espíritu está esa unión con Dios. Entonces esta es la vida en el Espíritu. Es la vida justamente en el Espíritu adentro nuestro. Ya no voy a buscar la vida en las cosas terrenales. Ahora la vida de Dios, todo lo bueno de Dios está adentro mío. Todo el bien de Dios, toda la sabiduría de Dios, toda la gracia de Dios, todos los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, la gracia de Dios ya no está afuera, ya no está en un árbol, ya no está en ninguna cosa de la tierra, sino que está adentro mío. Así que, amigos, bendecidos con toda bendición, espero que te haya gustado esta palabra de la gracia de Dios. Muertos a la ley, ¿no? Morimos ya para la ley, estamos muertos. Entonces ya la ley no tiene dominio sobre nuestra vida. Así que, amigos, te dejo esta enseñanza de parte de Dios. Bendecidos, nos vemos día miércoles a través de la radio Devolviendo Vida, ¿sí? Y el domingo 20 horas en la iglesia Avenida Pedro Díaz 43. Bendecidos con toda bendición. Chau, chau.